Bueno, ahí está grabando. Entonces lo que yo necesito es trabajar diferentes tipos de balance. ¿Qué es un balance de materia? Si nosotros hacemos referencia a un proceso de transformación, o puede llamarse una operación unitaria, cualquiera de los dos ejercicios, ¿cierto? Vamos a tener unos elementos que habíamos hablado inicialmente, que son unos elementos de entrada o de ingreso, y vamos a tener unos elementos de salida. Estos elementos de salida para nuestro ejercicio podríamos hablar que era el famoso producto, o puede ser un subproducto, o puede ser unos residuos, que nosotros posteriormente debemos analizar cuáles son esas características o cuáles son las condiciones que estos presentan. Pero además, en este ejercicio, llámese una operación unitaria o un proceso de transformación, aquí van a generar unos elementos que pueden ser unas salidas que se pueden perder, llámese energía, ¿cierto? En algunos casos, llámese vapor o agua, que se empieza o pueden quedarse algún tipo de componente, que en este caso nosotros lo tomaríamos como un subproducto o un residuo. O sea, ¿a qué vamos? Que todo lo que nosotros debemos conocer dentro de un ejercicio productivo es que se encuentra esto inmerso en un sistema que debe estar en completo equilibrio, ¿cierto? Equilibrio. Y entonces ese equilibrio yo lo puedo realizar desde un aspecto físico o puede ser desde un aspecto químico. O sea, en líneas generales o en otras palabras, puedo mencionar que todo lo que ingresa, todo lo que entra a mi sistema, debe ser exactamente igual a todo lo que sale. O sea, este va a ser nuestro primer principio para poder identificar en qué consiste un balance de materia, ¿cierto? Por eso nosotros lo que buscamos es que este tipo de procesos pueden ser de manera físicos, de manera biológicos o de manera químicos o en este caso físico-químicos, ¿cierto? Porque yo puedo identificar cuáles son esas condiciones que ingresan a mi sistema, se transforman y posteriormente salen. Lógicamente, pues aquí el producto va a tener un mayor valor agregado. Entonces, para llegar a este concepto, que ya vamos a ir más adelante a charlarlo, lo vamos a ir como conociendo, pues vamos a identificar qué tipo de procesos existen. Nosotros hablábamos que se mencionaba en un inicio que existían unos procesos que se conocían como procesos industriales. Y dentro de estos procesos industriales que tienen que ver con esa modificación de esas características físico-químicas de un producto, llámese deshidratación, llámese secado, llámese ¿cómo es? Destilación, llámese mezclado y demás. Entonces, en estos procesos industriales donde intervienen materiales que están relacionados de pronto entre sí, hay unos equipos que permiten esa transformación o esa modificación del producto y algo muy importante que todos manejan como esa condición de un componente energético, ¿cierto? Por eso nosotros podemos identificar que dentro de este concepto de balances de materia puedo trabajar balances tanto de materia como de energía. Y esto es un ejercicio que los ingenieros en este caso se debe conocer porque el día de mañana cuando estén dentro de una planta de transformación, como lo mencionaba Fuentes, ustedes deben conocer cómo es ese proceso, cómo es el funcionamiento de ese proceso. Y cuando nosotros empezamos a verificar cómo lo puedo mejorar, yo tengo que irme como desde esa parte interna para conocer en realidad qué es lo que está sucediendo, cómo lo puedo optimizar, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos ir ya trabajando poco a poco este concepto de balances, que ya lo vamos a entender. Entonces estos procesos van a tener una clasificación, se van a clasificar. Profe,
¿De pronto no va a grabar la clase? Sí, se está grabando. Yo ya les envío, es que lo estoy haciendo acá con Camtasia para que tenga una mayor resolución. Entonces tenemos unos procesos que se conocen como unos procesos intermitentes, ¿cierto? Esos procesos intermitentes, ¿a qué hacen referencia? Intermitentes, o algunos los conocen como batch, o lotes, o cochadas. Cuando nosotros hacemos referencia a este ejercicio, ¿cierto? De tipo de procesos, nosotros lo que estamos identificando que esto es un ejercicio estático. Estático. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro proceso, tenemos una alimentación de la materia prima o de los procesos o de los productos y tenemos una salida, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace? Se hace la alimentación, ¿cierto? En este caso, se alimenta el sistema, se genera una espera y se saca el producto, ¿cierto? O sale ya el producto final. Aquí se hace un ejercicio estático, ¿por qué? Porque tenemos que esperar que se genere el producto o se genere el proceso y una vez que termine, retiramos todo y posteriormente volvemos a un segundo batch. Entonces es trabajar por cochadas. Entonces usted hace la alimentación sobre una marmita, hace el proceso en este caso llamémoslo de concentración, saca su producto, su mermelada, y posteriormente vuelve a cargar materia prima y vuelve a esperar, ¿cierto? Entonces se está trabajando por baches, lotes o cochadas. En algunas empresas, para hacer el monitoreo, a ustedes les manejan los sistemas SCADA. Yo creo que en algún momento ustedes los conocen, ¿cierto? Que es un sistema de control o de monitoreo sobre una pantalla. Y esta pantalla tiene aquí un diagrama, ¿cierto? De pongámosle ahí una especie de fermentador. Tiene dibujado y usted lo puede diagramar. Entonces, ¿qué dice? Aquí le genera un caudal y tiene el sistema on-off. Acá tiene la salida, ¿cierto? Bueno, por ahí. Y acá tenemos un sistema de activación, de visualización, RPM. Y puede tener los botones de encendido, de apagado y demás. Entonces lo que hace usted en un sistema SCADA es pasar un sistema estático a una visualización, que usted pueda controlar y monitorear cómo está funcionando el proceso. Entonces, listo, empieza. Abre el sistema y aquí le empieza a generar el tiempo. Entonces, usted puede ir verificando cuánto tiempo lleva este caudal generando, ¿cierto? Se genera todo el caudal, usted le da la opción de apagado, enciende las revoluciones, usted puede verificar a qué revoluciones están haciendo, cómo lo está haciendo, puede tener aquí un sistema de parada de emergencia, como sea, ¿cierto? Y finalmente termina el sistema y lo que hace es un vertimiento o una salida del producto. Entonces esto pues lógicamente va a tener conectado una motobomba para que permita la salida del producto y nuevamente vuelve a empezar el ejercicio. Y usted puede monitorear esto, puede llevarlo a un sistema de gráficas, ¿sí? De cómo va trabajando, trabajar variables, que aquí se va a meter una resistencia. Entonces, listo, ponga la resistencia y póngale el concepto de temperatura. Y miren cómo yo paso ya un ejercicio tan sencillo que se puede conocer como un proceso de lotes a un sistema de visualización desde la mecatrónica. Entonces ahí tenemos el primer ejercicio que sería un proceso intermitente. Tenemos el segundo que es un semi-intermitente. Intermitente.
¿En qué consiste este segundo proceso? Lo que hacemos es una alimentación, ¿cierto? Completa, y hacemos una salida continua. O sea, yo puedo hacer un sistema de ingreso estático y puedo sacar un sistema por pocos. O sea, cargamos, ejemplo, 200 litros de leche. Y aquí voy sacando por cochadas. Durante una hora, a la segunda hora, a la tercera hora, a la cuarta hora, y voy sacando por pocos. ¿Por qué? Porque el proceso aquí tiene unas etapas. Entonces el producto se alimenta de un solo y va saliendo por pocos, ¿cierto? Que también lo puedo verificar en un sistema a escala. Lo pueden hacer, lo pueden controlar, lo pueden monitorear. Y tenemos el tercero, ¿cierto? El tercer proceso, que es el proceso continuo. Entonces esto ya hace relación como si fuera una línea de producción. Va ingresando de manera de manera continua y va saliendo de manera continua. Entonces esto ya no es estático, sino ya es un ejercicio dinámico. Entonces se va cargando producto o materia prima al ejercicio y va saliendo de esta manera. ¿Dónde lo podemos visualizar? No sé, en el caso de las panelas, ¿cierto? En el caso de las arepas que mirábamos, donde estábamos en un proceso continuo, por ejemplo, en la alimentación del horneado. Entonces ellos iban colocando el producto y el producto iba saliendo, ¿cierto? Por partes. Semicontinuo, cuando se hablaba, por ejemplo, en el molino, se podía tener una banda transportadora, puede llamarse, ¿cierto? Que ya tiene todo el vertimiento sobre una tolva y esta va cargando, está cargada y va sacando poco a poco la masa. Entonces, eso sería. Y proceso en baches, cuando se hablaba del ejercicio de cocción, se cocina el maíz, se carga el maíz, el agua, se prende temperatura, se lo deja 4 horas, y a las 4 horas se apaga el maíz, o se apaga el calentador y se saca el maíz, ¿cierto? No hay otra alimentación. Entonces miren que ayer en esa planta podemos observar los 4 tipos de procesos, baches, semicontinuo y continuo, dentro de una sola planta, ¿vale? Bien. Una vez que nosotros hablamos de este tipo de procesos industriales que ahorita me hace caer en cuenta, existe un proceso que se conoce como la diagramación de procesos. Y esto es importante conocerla, porque nosotros inicialmente hablábamos del diagrama de flujo, ¿cierto? Teníamos aquí las diferentes operaciones, como para conocer el ejercicio y demás. Listo. Era una descripción gráfica, visual, representada de manera organizada, lógica, de todo un proceso de transformación. Pero yo puedo tener la diagramación de procesos, que es una representación de cada equipo, o que donde se representan los equipos o máquinas que se involucran en el proceso de transformación, que este ya tiene una situación de observación y de lectura diferente, porque usted aquí lo puede representar, y nosotros en la clase hace 2 semanas habíamos mirado cómo se hace un diagrama de procesos, donde está la parte, digamos, con figuras, ¿cierto? Representar cada uno de estos equipos. Ejemplo, vamos a mirar algunos de estos que nosotros podemos conocer a nivel de industria, ¿cierto? Entonces, este tipo de equipos que tiene esta característica se conoce como un evaporador.
Tenemos este otro que se conoce como un molino de bolas, perdón, ¿cierto? El molino de bolas. Tenemos, bueno, ahí casi está es más, un poquito más amplio. Esto se conoce como un tanque enchaquetado. Podemos tener esta especie de una columna. Esta puede ser una columna o una torre, ¿cierto? Columna o torre, que dependiendo de los procesos puede ser un proceso de enfriamiento, una torre de enfriamiento, una columna de destilación, ¿cierto? Ya nosotros podemos ya ir interpretando las figuras, las imágenes. Muy clara esta, que todos ya la conocen. Esto es una bomba. Puede llamarse un sistema para succión o no. Aquí este es un agitador. Podemos identificar entonces aquí vamos a darle esta característica. Esto es un horno o es la representación de un horno. Un filtro prensa. ¿Qué otro tenemos? ¿Cuál es este? Bueno, un ciclón. Tenemos esta viene así. Una centrífuga. El que ustedes ya lo conocen, que es muy general. De una resistencia. Un intercambiador, bien sea de calor, ¿cierto? Entonces existen diferentes tipos de elementos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder conocer gráficamente cómo podría representarse un proceso de transformación. Que hay veces empresas que lo toman, o sea, los asocian a otro tipo de procesos, o hay empresas que ya lo empiezan a manejar de tal manera que sea, en este caso lo podemos llamar, que sea mucho más general, ¿cierto? O diseñado por las mismas personas. Si yo podría perfectamente trabajar el proceso de la empresa, pues yo diría que esto viene con un sistema es una olla que tiene los quemadores en la parte inferior, ¿cierto? Entonces yo podría decir, listo, tengo el sistema de horneado, posteriormente esto viene conectado al ejercicio de molienda, perdón, de enfriamiento, entonces hagamos un sistema de enfriamiento.
para pasar a un proceso de molienda. ¿Cierto? Proceso de molienda. Posteriormente de la molienda viene el ejercicio de el moldeo. Del ejercicio de moldeo viene a la laminadora. El proceso de laminado. De aquí viene, se hace el molido y el troquelado, ¿sí? Posteriormente pasa a un proceso de horneado. Entonces hacemos una especie del horno. Inyección de temperatura. Y finalmente viene el espacio del enfriamiento. Y puedo finalizar el proceso con el empaque, ¿cierto? Bueno, yo podría trabajar un sistema ahí de empacado. Entonces yo lo que puedo hacer es la representación de un proceso donde ya visualmente le puedo decir, aquí hacemos el proceso de cocción de la empresa, ¿cierto? Posteriormente hacemos un enfriado, hacemos el ejercicio de molienda, hacemos el proceso de suavizado o moldeo. Bueno, ¿cómo se llama? Sí, moldeos. Hacemos el ejercicio de laminado y corte. Posteriormente, horneado. Hacemos un enfriamiento y empacado. Profe, Señor, para lo del laminado, yo estaba viendo unas máquinas que son como tipo rodillo y ellos dan la forma de la arepa, la moldean y no hay necesidad de estarla formando manualmente, por así decirlo. Eso pues podría optimizar bastante. ese es un ejercicio de troquelado, ¿cierto? Es el Eso, ajá. rodillo que sale, o sea, se ajusta a la dimensión y ya lo que hace el rodillo es ir girando sobre la masa y la va cortando y le hace el troquel. Entonces, cuando la masa va por la banda, llega a una parte donde se levanta la masa y pasa la arepa, ¿cierto? Solamente ya el producto. Yo lo que debo tener es una superficie lisa en la cual reciba la arepa, la suelte, por acción de gravedad caiga sobre una banda y directamente ingrese a la parte de horneado. O sea, eso es lo que se debe hacer. Entonces uno dice, bueno, ¿quién podría llegar y decirle a la empresa, yo le construyo ese proceso? Y se le hace caer en cuenta la relación de costo-beneficio. Mientras usted ahorita está perdiendo clientes porque no tiene la capacidad de producir, ¿qué tal si se incrementa y le llegan y dicen, vea, necesitamos ya mandar al Putumayo, necesitamos enviar a los municipios de Nariño, necesitamos tomar Tumaco, y llegar a Tumaco, y ya la producción se empieza a incrementar y la planta no tiene esa capacidad de producción? Dos opciones, o pierde los clientes o invierte en maquinaria. Pero pues invertir en maquinaria requiere otro operario y todo, pero si yo soy capaz de llegar y decirle, vea, este es su proceso como lo está manejando. Aquí lo tenemos de manera visual, acá lo teníamos el diagrama de flujo, pero ya con esto yo empiezo a identificar aspectos muy puntuales. Yo puedo decir, vea, es que lo que pasa es que entre la laminada y el horneado, las máquinas están cruzadas. Lo que debo hacer es un sistema de que la laminadora quede justamente, o sea, alineada con el proceso, o sea, teniendo una vista en planta,
si esta es la laminadora, y ellos, perdón, aquí ellos tienen aquí la laminadora, ingresa el producto aquí, ellos hacen el corte y un operario en una bandeja lo coloca sobre la banda acá. Entonces la idea que se debe manejar es que sea un proceso más secuencial, de tal manera que yo ponga aquí la laminadora. Y entonces al hacer esto va a ser un proceso lineal. Entonces sale de la laminadora y el producto automáticamente cae sobre la banda, sobre la rejilla y continúa el proceso de horneado. Aquí lógicamente voy a tener al operario controlando o verificando que este proceso se cumpla. Pero miren cómo yo hago a partir de qué? De una distribución de la planta. Entonces yo debo decir, hay que hacer una redistribución. Cambiemos ese espacio, corramos. Ahora, aquí esta era porque, bueno, llega como hacia la pared. Pero yo puedo generar aquí una especie de banda, que esta la corra más allá, y una banda que me salga, o sea, me recoja y me suba el producto. ¿Por qué? Porque el producto llega casi a nivel del piso. Y lo que deben hacer es poner una canastilla para recoger esto y cargarla. ¿Por qué no hacer que el producto caiga sobre una banda y esta automáticamente se eleve a la altura de la persona? Por cuestiones de ergonomía, por cuestiones de mejoramiento. Entonces ya la persona no tiene que estarse agachando, sino que el producto lo va a estar recibiendo y lo va a estar cargando en ese mismo momento. Ahora, yo siempre les decía, chévere poder generar a través de un sistema de cribado, ¿cierto? O cribatorio, la organización de las arepas y que éstas puedan caer sobre un sistema de acopio, ¿cierto? Donde el producto me llegue directamente listo para el empaque. O sea, que ellas nomás tengan que colocar la bolsa y el producto va cayendo, las 20 unidades y cierra. Solamente es el ejercicio de poner la bolsa y ir dosificando. Eso lo podría hacer. O sea, eso en proyección se puede hacer. Pero la pregunta, lo que dices, David, está muy bien. La pregunta del millón es, bueno, ¿quién lo diseña? Ahí es donde uno dice, necesitamos a alguien que nos impulse ese ejercicio. Yo les estaba comentando que ayer habíamos tenido una reunión y justamente, y aquí para que de pronto si hay algún interesado, estábamos ayer con la profe Margarita, el profe Jairo, el profe Tito, nos reunimos con una fundación indígena de que son los CAMSA, que son del Putumayo. Y ellos tienen una serie de proyectos y programas y ahorita tienen un emprendimiento muy bonito que se llama Hojas de Vida. Y entonces estas hojas de vida lo que están buscando es generar empaques biodegradables. Se han dado cuenta que a través de ese concepto de la cosmovisión, la cultura, las prácticas anteriores que ellos venían trabajando, antes se trabajaba la hoja de plátano y la hoja de achira para poder para poder empacar productos, ¿cierto? Entonces lo que ellos encontraron es que esa hoja de achira es muy resistente a la temperatura, es un producto adecuado para poder hacer ejercicios de bioempaques. Entonces la pregunta que tienen ellos es, dicen, bueno, tenemos las plantaciones de hojas de achira. Necesitamos a alguien que nos venga y nos diseñe un sistema primero para secado de las hojas de achira, para que se seque la hoja, se deshidrate. Una vez que ya está seca el producto, ¿cierto? Ya no se quiebra, sino que tiene una maleabilidad muy suave. Y ellos lo que están buscando es que esas hojas se las puedan poner entre unas 3, ¿cierto? Y llevarlas a un sistema aquí pues Brian Coral conoce, de troquelado, pero al calor, o sea, hacer como ¿cómo se llama? Presión, un termomoldeo,
¿Para qué? Para que salga el recipiente o la hoja de achira, salga en forma de plato. Y esto se pueda comercializar. Y entonces ellos estábamos ayer en la reunión y dicen, vea, nosotros necesitamos que nos diseñen esa máquina. Una que deshidrate, la otra que moldee el producto, ¿cierto? Que tenga temperatura y todo y lo moldee, y la otra que la pueda cortar. Y entonces ya por eso Margarita, el profetito y demás dijeron, listo, hagámosle. Si es vincular estudiantes, pues los vinculamos. Acá tenemos gente muy buena que puede meterse en ese proceso, como práctica, como investigación, como entonces yo les decía, si queremos hacer un proceso rápido, pues hay que buscar unos estudiantes que sean muy hábiles en eso, o los mismos docentes en acompañamiento, y ya se vinculan a un proyecto. Y es un ejercicio muy bonito. Ellos dicen, nosotros ya tenemos una máquina generada así, de manera empírica. Ellos la hicieron y han hecho unas pruebas y les salió. Ahora, estaban diciendo, lo que pasa es que está saliendo la hoja, pero se despega. Y como la chira tiene un tubérculo, ellos tienen una fuente de almidón muy amplia. Entonces decían, ¿por qué no menos hacen o busquemos la opción de crear un nuevo pegamento a partir del mismo almidón de la chira? Entonces estamos haciendo el proceso de transformación. Y ya les dijimos que vamos a colaborarles, vamos a ver cómo podemos ahí vincularnos en generar un pegamento a base de achira, para que lo metan a la hoja de achira, entre a la máquina y saquen esos empaques biodegradables, que usted lo puede ir a un supermercado y han dicho que, o sea, como política, si alguien compra un restaurante, utiliza ese tipo de platos, el gobierno o la alcaldía o yo no sé quién, ellos pueden, a partir de una política que hay de eso de medio ambiente y todo, exonerarles en pago de impuestos por estarles comprando no a una empresa cualquiera, sino es a una comunidad indígena que tiene un emprendimiento. Y miren cómo esto empieza a crecer. Entonces yo les decía, esto es interesante, es un proyecto muy bonito, ¿cierto? Donde entraría la mecatrónica apoyar esos procesos de emprendimiento. Que listo, que usted que gana trayectoria, experiencia, ¿qué tal se siga procesando eso? Y diga, no, es que tenemos que tener a alguien aquí, nosotros no somos capaces de manejar esas máquinas ni de hacerlo. Quédese usted vinculado. Entonces, miren, ahí está una oportunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que yo debo conocer este ejercicio. No es llegar a decir, listo, voy a crear la deshidratadora, la secadora de, de hojas, porque yo identifico que puedo tener un espacio, como el profe Fabio me contó, una cámara donde tengo aquí una bandeja, pongo el producto, pongo las hojas de achira y le hago ingresar por la parte inferior aire caliente. Entonces aquí metemos una resistencia, aquí ponemos un ventilador y este ventilador lo que hace es llevar aire frío, lo calienta, pasa por aquí el aire caliente, hace contacto con la hoja, en la parte superior hacemos un sistema de salida de ese aire y aquí me va a salir un aire caliente. Eso es un proceso de deshidratación. Pero ¿qué sucede? La pregunta del millón, ¿a qué humedad debo tener este proceso? ¿Cuánta agua debe salirle a la hoja para poder sacar? Entonces yo lo que hago es el balance de materia. Digo, tengo la hoja, tiene un peso aproximado de 20 gramos. La coloco en un sistema ¿cómo se llama? De secado, de deshidratación y necesito sacar una hoja que tenga, bueno, aquí voy a hacer una salvedad. Digo, 20 gramos que tiene la hoja, pero presenta una humedad del 70%. Y yo necesito sacar una humedad que sea del 15%. ¿Cuánta agua pierdo?
Y la pregunta, ¿cuánto calor necesito incorporar? Entonces, aquí es donde yo empiezo a decir, hagamos un balance de materia para saber si tengo 70% de agua y voy a sacar 15%, entonces aquí ya vienen las cuestiones de las composiciones moleculares del producto. Si yo tengo 20 gramos de hoja y necesito sacar los 20 gramos, ¿será que me va a salir? Es la pregunta. Entonces ahí viene uno y dice composición en base seca, composición en base húmeda y bueno, y demás actividades. Entonces ahí es donde vamos a apuntarle al ejercicio de los balances generales de materia y energía. Vamos a mirar entonces, cuando nosotros hablamos de un peso molecular, bueno, tenemos que manejar para esto unos conceptos generales que van a ser pueden llamarse muy generales, ¿cierto? Dentro de la industria que se maneja. Un concepto que ustedes lo miraron por allá en física, que se maneja a nivel de la industria, es la densidad, ¿cierto? ¿A qué era igual la densidad? ¿Se acuerdan? Masa sobre volumen. ¿Por qué manejamos este concepto de densidad? Porque cuando usted está trabajando un proceso de deshidratación, un proceso de liofilización, un proceso de transformación, uno maneja a partir de las masas, ¿cierto? Y que esta masa tiene unas medidas, pueden ser gramos sobre centímetro cúbico, libras sobre galones, kilogramos sobre metros cúbicos y demás, ¿cierto? La masa del agua, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? O 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es como esa densidad. Pero además de esto, yo puedo identificar que existen otros líquidos que pueden tener o una densidad más alta o una densidad más baja. El aceite tiene una densidad mucho más baja. La leche tiene una densidad más alta. Y esto hace que también cambie como esas composiciones cuando se están mezclando, ¿cierto? Bueno, eso es como un concepto que de pronto nosotros lo vamos a conocer. Los grados Brix. Grados Brix. ¿Qué son los grados Brix? ¿Los han escuchado? No, profe. ¿No? Los grados Brix, para que se vayan familiarizando, señor Armando, que tiene su trapiche, es la cantidad, ¿cierto? Cantidad de sólidos solubles en el agua. En este caso, la cantidad de azúcar que usted puede encontrar en un producto. ¿Sí? Es esa cantidad o esa gravedad específica que tiene una solución azucarada. Entonces yo puedo decir que un gramo o un grado Brix equivale a un 1% de azúcar. O sea, esto quiere decir que en 100 gramos, perdón, en 100 mililitros, ¿cierto? En 100 mililitros de agua, o pueden ser 100 gramos de producto, un gramo es azúcar. O sea, serían 99 de producto y un gramo de azúcar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué me voy con este primer concepto? Yo puedo decir que tengo una corriente de una miel
que tiene un peso de 2 kilos. Y a esta miel yo la voy a colocar en un proceso de concentración o de punteo. Le voy a incorporar temperatura y me va a salir aquí una miel, ¿cierto? Pues lógicamente mucho más espesa, que voy a tener ¿qué es? 2 kilogramos, que salga 1 kilogramo. 1 kilo de miel. Aquí yo puedo identificar un aspecto importante cuando yo les decía del proceso de todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si yo ingreso 2 kilos de miel y me sale 1 kilo, ¿qué va a pasar? Me hace falta 1 kilo, ¿cierto? ¿Dónde está ese kilo? Lo puedo representar de esta manera, ¿cierto? El kilo, 1 kilogramo, o lo puedo representar como en algunas partes lo hacen de esta manera. Bueno, pongámoslo así. ¿Pero de qué va a ser este kilogramo? Pues no va a ser de miel, porque pues la miel va a ser la misma, lo que pasa es que lo voy a sacar es agua, porque estoy metiéndole calor. Aquí puedo decir 2 es igual a 1 más 1. Se me cumple con mi balance general, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero la condición que yo quiero verificar es cuánto, ¿cierto? La pregunta es cuánto se está incrementando los sólidos solubles en este proceso. Entonces yo puedo decir, listo, tenía aquí la miel que entraba 2 kilogramos y estaba a 70 grados Brix. Mucho, pongámosle así, a 40. A 40 grados Brix. ¿Cierto? Y me salió a 1 kilogramo, pero la pregunta es ¿cuántos grados Brix tengo acá? Para poder trabajar, entonces. Cuando estoy hablando de 40 grados Brix y hablábamos que era porcentaje, pues yo podría decir que yo tengo 2 kilos de miel, 2 kilogramos, a un porcentaje del 0.4. Y esto es igual a un kilogramo por X que desconozco, multiplicado, ¿cierto? Multiplicado por, más, porque aquí estoy, más 1 kilogramo de agua multiplicado por los grados Brix del agua, pero como el agua no tiene grados Brix, sería por 0, entonces esto se cancela, y aquí podríamos hacer esta conversión y yo diría 2 por 0.4, ¿cuánto me da? 0.8, ¿cierto? 0.8 va a ser igual a X dividido entre 1. Entonces yo puedo mencionar que si yo ingresé aquí 40 grados Brix de miel y le retiré 1 kilo de agua, acá voy a tener el 80 grados Brix o el 80% de saturación. Entonces ya esta miel voy a tener ya una composición mucho más fuerte, mucho más compacta, y aquí ya puedo hacer este ejercicio, ¿cierto? Entonces yo ya puedo identificar. Ahora, necesito conocer, listo, el calor, cuánto calor requiero y sobre todo el tiempo, ¿para qué? Para que esta miel de 2 kilogramos a 40 grados Brix se me convierta, pues ya 80% ya no hablamos de miel, sino esto ya es una panela. Se me convierta en una panela, 1 kilogramo de panela a 80 grados Brix. Y yo puedo hacer el ejercicio contrario. Puedo decir, necesito sacar, ¿cierto? Necesito sacar una cantidad de panela a 96 grados Brix, que ya es casi azúcar.
Entonces yo necesito cuánto azúcar, cuánta agua debo perder y cuál es la cantidad de panela que sale. Y hago el mismo ejercicio, pero al nivel inverso. Entonces ya vamos a ir como a ese proceso de los balances hacia lo que tiene que ver con balances de materia, ¿vale? Cuando hablamos de la parte alcoholímetra, del alcohol, ahí se manejan unos grados también que son muy puntuales, que son los grados Gay-Lussac. O son los grados alcohólicos que se manejan en la mezcla, ¿cierto? Grados alcohólicos. ¿Cómo los medimos? Ya existen instrumentos para medir ese tipo de grados, o sea, los famosos alcoholímetros. Para los grados Briggs están los refractómetros. Hay unos que son los grados Baume, hay los grados Dornick que se utiliza para la leche cuando se hacen las famosas pruebas de plataforma. Entonces, ¿yo qué hago? Yo debo identificar instrumentación para medir esto. ¿Qué es lo que usted genera? Lo que hace Armando. Tenemos aquí un recipiente con un contenido de grados alcohólicos de ¿cuánto? Pongámosle de 23 grados. Y yo debo saber cantidades. Bueno, sometemos esto a temperatura. Al llegar esto a un 70%, sabemos que se empieza a evaporar el etanol. Y perfectamente el etanol lo podemos transportar mediante un tubo, ¿cierto? Hacerlo pasar por un intercambiador de calor, esta es de su resistencia, un intercambiador de calor y podemos retener un sistema de alcohol donde se me incrementan los grados Gay-Lussac. O sea, acá tenía 23, acá puedo tener 70, 80, 96. Y eso es un proceso de destilación. Entonces ya lo que nosotros hacemos es hacer un balance por componentes. Un balance en esta parte, un balance en esta parte, o podemos generar el balance completo. Es importante conocer este tipo de procesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en una torre, en una columna de destilación, el día que a usted le corresponda hacer una práctica, llámese, o bueno, un ejercicio de optimización en una licorera, la licorera de Caldas, la licorera del Cauca, la licorera de Antioquia, ¿cierto? ¿Ellos qué hacen? Ellos tienen unas torres de destilación. Y esta torre de destilación viene conectada a unos sensores para ir midiendo la calidad del alcohol. Y aquí tiene el ingreso del vapor, o sea, tenemos aquí la marmita, se hace la salida del alcohol en forma de vapor y va haciendo el sensado de los grados alcohólicos. Y usted tiene que esto poderlo representar. Entonces miren que ahí hay ya otra opción de trabajo en la parte de los mecatrónicos. Todo lo que tiene que ver con instrumentación y aplicación de sensores a un proceso industrial. Y aquí estamos hablando de obtención de alcohol simplemente, no estamos haciendo más. Bien, esos son los grados alcohólicos que se sabe manejar. Vamos a mirar otro importante que es lo que es un peso molecular. Entonces, ¿qué es el peso molecular de un componente? Es lo que tiene que ver con la composición por las moles que tiene de este proceso. Aquí de pronto no voy a trabajar muy a fondo estos conceptos porque son más de química orgánica, de bioquímica, de estequiometría, ¿cierto? Que en este caso, pues ustedes no lo no lo deben manejar, ¿cierto? De pronto el día que ya les corresponda lo deben hacer,
pero pues es para identificar hacia dónde vamos a llegar a la cuestión de los balances. Ejemplo, cuando yo les digo, hablemos de la composición del aire, ¿cierto? Entonces el aire tiene una composición que es igual a la masa del oxígeno, ¿cierto? Por la composición de oxígeno más la masa del nitrógeno por la composición del nitrógeno. Entonces uno por eso dice cuánto es la masa del aire. Entonces lo que hacemos es verificar ¿cuál es la masa del oxígeno? 16. Como son dos moléculas, sería 32, ¿cierto? Por ¿cuánto trae la composición o el aire de cuánto está compuesto de oxígeno? Él tiene el 21%. Entonces, en este caso, hablemos del 0.21. Más el nitrógeno, ¿a qué es igual? El nitrógeno es igual a 14, ¿cierto? 14 por 2 serían 28 por la composición de nitrógeno que trae el aire, que es el 0.79. Si hacemos esta ecuación, podemos determinar que el peso del aire o la masa es de 29, ¿cierto? Entonces eso es como lo que pesa una molécula de aire. Cuando nosotros identificamos aquí, podemos conceptualizar, o sea, hacemos esta y esta. O sea, puedo decir que el aire está compuesto de un elemento y de dos elementos, pero cada elemento va a tener su propia composición, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, yo puedo decir que tengo el jugo, un jugo normal, y el jugo está compuesto por agua y por agua más fruta más azúcar. Entonces usted dice, listo, voy a aplicar 1 litro de agua más la fruta pasada a litros que sea 0.5 litros más el azúcar expresado pues en gramos que también sea 0.5, ¿cierto? Estamos hablando de, no, o sea, lo puedo representar como en cuestión de cantidad o de peso, ¿cierto? Pongámoslo en cuestión de peso, 1 kilo de agua, recordando que el agua como la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces el volumen, como esta es 1, puedo determinar que 1 kilo de agua es igual a 1 litro de agua. Entonces yo por eso aquí puedo mencionar que 1 kilo de agua más 0.5 kilos de esto más 0.5 kilos, pues esto cuánto me va a pesar. Entonces puedo decir que el jugo compuesto por esto va a pesar 2 kilogramos, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Puedo hacer este mismo análisis, pero a partir de la composición. Entonces yo quiero saber cuánto esto pesa en cuestión de grados Brix, o cuánto es la cantidad de grados Brix que tiene el azúcar, el jugo. Entonces yo puedo decir, listo, 1 kilo de grados Brix, o perdón, 1 kilo de agua. ¿Y cuántos grados Brix tiene esto? Tiene 0, entonces esto sería 0. Más 0.5 gramos, 0.5 kilos por. ¿Cuál es la composición de azúcar que tiene la fruta? Si estoy hablando de, no sé, guayaba, tiene 12% de azúcar. Entonces pongámosle por el 0.12 más 0.5 kilos de azúcar por ¿cuánto tiene de grados Brix el azúcar? El azúcar son 100 por 1. Esto es igual Esto vendría a ser igual a
0.5 por 0.12, 0.6 más 0.5, 0.56. Entonces, este va a tener aquí 0.56 grados Brix. O sea, va a tener el 56% de grados Brix. ¿Vale? Entonces, esto es un balance, un análisis que uno realiza. Y así lo podemos ir trabajando de tal manera que yo puedo verificar cuánto, o sea, cuál es la composición de los diferentes elementos que hacen parte de un proceso de transformación, o en este caso podemos llamar una operación unitaria. Otro tipo de características o de componentes, la cuestión de la temperatura. Ustedes que manejan estas termocuplas, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros manejamos un sistema, pues en este caso internacional, que son los grados Celsius, pero pues también tenemos unas temperaturas que son en grados Fahrenheit. ¿Y a qué es igual la temperatura en grados Fahrenheit? Es igual a 1.8 de la temperatura en los grados centígrados más 32. Sistema de unidades. Tengo la temperatura en grados Kelvin, que también se dan hay unas termocuplas que son muy grandes para, en este caso, estas temperaturas, estas termocuplas industriales, ya no vienen en grados centígrados, porque pues para no medir 600, 700 grados, lo trabajan en Kelvin o en Fahrenheit y va a ser un poco más pequeña la temperatura, ¿cierto? Entonces, esto es igual a los grados centígrados más 273.15. Entonces, claro, ya una termocupla no me va a determinar 600 grados, sino que me dice que esto es igual a 400 Kelvin o a 300 Kelvin. Entonces ya podemos hacer esta conversión y podemos identificar cuál es la temperatura que vamos a manejar. ¿Qué otra podemos verificar? Composiciones. Busquemos esta parte de composiciones. Bueno, aquí aparecen lo de las leyes generales de los gases, tipos de presiones, otras unidades que se habla sobre partes por millón y demás que están como conceptos inmersos dentro de la industria, que ustedes de alguna u otra manera en algún momento los deben conocer cuando se manejen variables, ¿cierto? Cuando hablamos de composiciones, composición a base seca, o también puedo hablar composición a base húmeda. Entonces, ¿a qué hace referencia? Vamos a tener un ejemplo para entender, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollar una mezcla de una harina de 100 kilogramos, llámese harina de trigo, harina de maíz, lo que sea, que tiene que estar 5% de humedad, ¿cierto? Y tenemos otra harina, vamos a mezclar una harina que va a ser 50 kilogramos, que va a estar un poco más húmeda, va a estar al 15% de humedad. Entonces ya podemos tener dos ejercicios. Podemos hablar de un mezclador con su sistema de agitación y deseamos elaborar alimentos concentrados para peces. Entonces vamos a agregar 100 kilogramos de harina de sangre con 50 kilogramos de harina de pescado. Listo. Para tener una masa proteínica.
Cuando yo empiezo a verificar estas condiciones, ¿cierto? Ya de porcentajes de composición, ¿qué me está dando? ¿Qué me está referenciando? Me está diciendo que esa harina, vamos en primer lugar en la parte superior, que la harina 1, ¿cierto? La harina de los 100 gramos, harina de los 100 kilogramos, al 5%, esto quiere decir que 5 gramos o 5 kilos por cada 100 kilos es agua, ¿cierto? Que esto es agua. O sea, esto me representa que 5 kilogramos son agua y el 95 kilogramos es harina, ¿cierto? O lo podemos representar de esta manera, 100 kilogramos multiplicado por su composición, 0.5, perdón, 0.05. Y hacemos esta multiplicación y esto me dice que serían 0, perdón, en este caso sería 5 kilogramos de agua. O sea, en esta composición, cuando nosotros hablamos de componentes, hacemos referencia que esto es lo que hay de agua y el resto es harina o el resto es componente seco. Cuando nosotros mencionábamos, igual que en el azúcar, los grados Brix, decimos, tenemos una mezcla de 100 kilos a 5 grados Brix, quiere decir que tenemos 5 kilos de materia, o sea, de azúcar, sobre el resto que va a ser cualquier producto, agua o llámese otro componente. Si hablamos de la parte de los grados alcohólicos, cuando usted consume el alcohol que les gusta mucho, ¿cuál? El aguardiente. ¿Cuánto es el grado alcohólico del aguardiente? ¿Cuánto trae el aguardiente? ¿Qué me dice Camilo Villota? ¿Cuánto? Camilo. Ojo que voy a preguntar si están ahí presentes. A ver, profe, ¿cómo fue la pregunta otra vez? ¿Cuánto trae de alcohol el aguardiente? 60. ¿Cuánto? 24. 24. No, 30. 25. 24, profe. 24. No tiene más. Sí, 24. Ya fueron a ver la botella. Ya la encontré. 24, profe. Tiene 24%. O sea, cuando yo hablo que tiene 24 grados, esto quiere decir que son 24% de alcohol. O sea, si usted se va a tomar una botella, no sé, ejemplo, 1 litro de alcohol, este litro son 240 mililitros de alcohol sobre 600, no, 600, 760 mililitros de agua. Pues aquí lógicamente va mezclado, ¿no? O sea, usted esto es lo que consume o esto es lo que encontraría. Por eso uno ya identifica las concentraciones y hay algo muy importante que uno maneja en la industria que se llama las bases de cálculo. Es trabajar en composiciones de miles o en base a 10, ¿cierto? Entonces uno no dice, no, es que la botella trae 750. O cuando usted compra una cerveza, que la cerveza le dice que trae una composición del 4%. Y los que antes decían, no, es que tomábamos esa famosa Brava, que eran 7%, 8% de alcohol, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es identificar, no, era más, como que tenía. Bueno, no me acuerdo. 9% como que era. Entonces uno lo que hace es en base de cálculo.
Entonces uno dice, sí, ¿por qué una cerveza no es tan fuerte? Porque solamente trae el 4%. Eso quiere decir que la condición es muy baja en cuestión de, o en comparación a un tequila que trae el 40% de alcohol. Entonces uno va a hacer, no es la mitad, pero ya es un peso representativo de alcohol. Entonces, claro, a veces que dicen, échale más agua para bajarlo. Lógicamente, lo que le está implicando, si yo le agrego más agua, aquí 1 litro de agua más, pues esta composición me va a bajar. O sea, ya puedo mencionar que la composición de alcohol se ha diluido en el agua. O cuando usted tiene el azúcar en el jugo, se le fue mucho azúcar y quedó muy azucarado, le aplica más agua para que se diluya y la composición o la concentración baje. O al contrario, si yo tengo una mezcla de una pulpa, ¿cierto? Que es lo que normalmente se hace, y le metemos azúcar, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la concentración y ya las condiciones o la consistencia va a cambiar. Va a durar más tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos verificar estas condiciones. Bien, entonces volvamos a nuestro ejercicio. Estábamos hablando que vamos a hacer una mezcla, ¿cierto? Y me dice que haga el proceso o que identificar la composición en base seca y en base húmeda. Ojo, tendrán cuidado, pondrán atención porque en base a esto vamos a hacer el segundo examen, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con cálculos. Bien, entonces lo que me dice es que haga la composición de envase seca y envase húmeda del producto final. O sea, del producto final. A usted le dicen, agregue esto y verifique cuánto le va a quedar de producto final. Entonces voy a generar las soluciones de los ejercicios. Para el primer caso voy a mencionar o voy a verificar cuánto es la cantidad de agua. Entonces necesito verificar la cantidad de agua o de peso húmedo. Porque si yo diría normalmente, hacemos una mezcla de 100 y de 50, pues ¿cuánto va a ser el peso final? Si yo lo veo desde esta manera, el peso final, pues va a ser de 150, ¿cierto? De 150 kilogramos. Pero yo necesito saber cuánto es la condición en composición en base seca y en base húmeda. Entonces me voy con el primero, que es con respecto al agua. En el primer caso habíamos dicho que eran 100 kilogramos multiplicado por 0.05 y esto me dice que tenía 5 kilogramos de agua. Para el segundo caso son 50 kilogramos de harina por el porcentaje que era 0.15 y esto es igual a 7.5 kilogramos de agua. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a mirar, ya sabemos que el primer producto trae 5 kilos de agua y el segundo producto, o la segunda harina, trae 7.5 kilogramos de agua. Veamos la masa total. Masa total. Entonces, la masa total que voy a tener son los 100 kilogramos más los 50 kilogramos, que ya lo habíamos manifestado acá, que eran 150 kilogramos de peso final. ¿Sí? ¿Cuánto voy a tener de agua? Entonces, de agua voy a hacer los 5 más los 7.5. Al final voy a tener una presencia de 12.5 kilogramos de agua. Entonces hacemos ahora la evaluación. Decimos 150 kilogramos de harina final menos Dígame.
12.5 kilogramos de agua. Entonces al final, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 137.5 kilogramos de harina seca, ¿cierto? Porque le estoy mirando sin agua, ya le estoy quitando el agua. Ahora, como ya tenemos este concepto, sabemos cuánta agua tenemos, cuánto producto y cuánto producto seco, vamos a sacar las composiciones. ¿Y cómo se saca una composición? Lo que vamos a sacar una composición es a base porcentual. Entonces vamos a decir cuál es el porcentaje de base seca. La característica, lo que vamos a mirar es los 12.5 kilogramos de agua sobre la base seca, 137.5 kilogramos. Y esto va a ser igual y lo multiplicamos por 100. Y esto es igual a 9.09 kilogramos. Esto es porcentaje, perdón. 9.09% en base seca. Y el porcentaje en base húmeda de nuestro... Profe, ¿cómo así? ¿El porcentaje de qué? ¿De humedad en base seca? Sí. Este es el porcentaje de agua en base seca. O sea, es porcentaje de agua que va a haber en base seca. Entonces es la cantidad de agua que tenemos sobre la cantidad de producto seco. Entonces va a haber un porcentaje de 9.09% de agua en base seca. Y si yo la quiero trabajar en base húmeda, entonces aquí diría 12.5 kilogramos sobre 150 kilogramos de agua multiplicado por 100. Y entonces aquí verificamos y encontramos que hay un porcentaje de 8.32 de agua en base húmeda. O sea, es conocer cuánta agua hay al final en base seca y en base húmeda. ¿Sí? Ahora yo podría hacer, esto es con respecto al agua. Ahora yo puedo saber cuál es el porcentaje Profe, de harina ahí tengo, en base seca. profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué en base seca, cuando se supone que el producto casi no tiene agua, hay más porcentaje? No, porque es que yo lo estoy verificando, o sea, cuál es ese porcentaje de agua, ¿cierto? Que yo lo estoy tratando, o sea, que en el producto final, es que verán, yo tengo aquí una mezcla, ¿cierto? Las dos harinas van a ingresar y voy a tener aquí un producto que lógicamente este producto va a estar húmedo, ¿sí? Ahora, yo digo, ¿cuánta agua tengo aquí? Yo puedo verificar cuánta agua y cuánta harina. Entonces, yo quiero saber cuál es esa relación, ¿cierto? Esa relación que hay en el producto final del agua que está disponible con respecto a la harina que está seca. Entonces, por eso dice que esta relación hay de un 9%. Ahora, ¿cuál es la relación del agua con respecto a todo el producto, no solamente la harina seca, sino a la harina con el agua? Por eso va a ser menor. Porque estoy verificando esas relaciones. O sea, aquí yo estoy diciendo, bueno, al final, ¿cuál es la relación de este producto que me salió del agua que está disponible con respecto a la harina, a la base seca? Entonces me dice que hay 9%. O sea, ¿qué puedo determinar?
que en esa cantidad de producto seco, un 9% va a ser agua y el resto va a ser el producto seco. En este de acá, ¿qué me dice? Que en toda esta cantidad de producto húmedo, esta cantidad es la relación que está de agua. ¿Por qué? Porque mira que yo lo estoy tomando en el primero solamente con el producto seco. Acá ya lo estoy tomando con todo. Y puedo hacer el mismo ejercicio, por eso les digo, de la harina en base seca. ¿Cómo sería de la harina en base seca? Ya serían 137.5 sobre 137.5. Y esto me va a dar 1. O sea, la relación de la harina, en este caso, va a ser casi del 100%. O sea, la harina con respecto al producto seco. Y si yo le digo de la harina seca con el producto húmedo, ¿cuánto me va a dar? Entonces la relación va a ser 137.5 dividido entre 150. Esto va a ser del 0.91, que va a ser la relación inversa a este de acá. O sea, estoy mirando es esta relación de aquí. ¿Sí? O sea, la relación del producto, aquí me lo está dando esta información y la otra me la da al contrario. Eso es como ahí sería 91.70 y algo por ciento, ¿cierto? Sí, 7 por aquí da como esa información, porque esto es decimales. Ah, es este de aquí que es mensaje, perdón. Es esta relación. 91.7, 8.3, 33, sí. Entonces, porque yo lo estoy haciendo el 1 en base seca, pues bueno, para conocer. Pero en realidad la relación que yo debo saber es cuánta agua hay en el producto en base húmeda. Entonces me dice, en base húmeda, usted va a tener el producto final de 8.33. O la otra opción es decir, como para poderlo interpretar mejor, yo ingreso aquí 5% de agua y ingreso aquí 15%. 15% de agua. Lo ingreso a una mezcla y entonces la pregunta es, sé que voy a sacar 150, sí, está muy bien, 150 kilos, porque aquí entraron 100, acá entraron 50, pero esos 150 no van a ser lo mismo, es decir, 5 más 15, 20. Sino que yo tengo que sacar cuánta agua tiene este y cuánta agua tiene este y voy a saber cuánto tiene. Entonces, yo digo, listo, de aquí entraron 5, ¿qué es? 5 kilogramos. De acá ingresaron 7.5 kilogramos. Aquí voy a tener 12.5 kilogramos. Y la pregunta es cuánto es la relación en base húmeda. Entonces, ¿esto a qué equivale? Yo podría decir, si el 100% son 150, ¿a qué equivale esto? Entonces sería una regla de 3, este por este dividido entre este, ¿cierto? Lo que hicimos acá arriba. 12.5 sobre 150. Y esto me dice que es igual a 8.33%. Entonces miren que yo aquí identifiqué que en base húmeda voy a tener este porcentaje. Yo acá lo puedo trabajar, ojo, aquí lo di en porcentaje en base húmeda. ¿Yo lo puedo también trabajar en base seca? Sí, yo puedo decir, si yo tenía 100 en base húmeda, o sea, 5% es en base húmeda, ¿cuánto es en base seca? Pues yo podría decir que sería 5 menos este serían 95 y divida 5 entre 95, 5 dividido entre 95
Esto es igual, a ver, y esto por 100. Esto es igual a 5.26% en base seca. O sea, yo también les podría decir, listo chicos, tengo un porcentaje que ingresa de 5.26% en base seca. No digo 5% en base húmeda. 5% en base seca y me ingresan acá, pues hago también el mismo ejercicio en base seca. ¿Y cuánto me va a dar esto más esto? Tiene que darme 9%. ¿Sí, Fuentes? ¿Sí se da cuenta? Sí, profe. Muchas gracias. Vale. Entonces tendrán en cuenta por qué estos ejercicios así. O sea, uno lo puede identificar que esto es una regla de 3. Pero es que aquí es donde usted lo trabaja. Perdón, voy a decirle acá. Bueno. O sea, yo lo que puedo hacer, ¿cierto? Dentro de un ejercicio es decir, bueno, ¿cuánto voy a obtener de producto? Y esto es ejercicios que se deben contemplar para desarrollar los respectivos balances. Entonces, vamos a hablar ya del balance como tal. Entonces, el balance de materia es un proceso para determinar cantidades de producto o de componentes dentro de un proceso industrial. Específicamente yo lo puedo hacer un balance general, ¿cierto? De todo el proceso, o lo puedo hacer por operaciones unitarias. Entonces, ¿a qué lleva? Porque cuando hablamos por operaciones unitarias, muchas veces se pueden manejar este tipo de ejercicios. O sea, como les estaba explicando, yo puedo tener aquí un sistema donde agrego una harina. Agrego, bueno, pongámosle azúcar y puedo agregar agua. Son 3 corrientes que ingresan a mi proceso y voy a sacar un solo producto. Entonces, este producto, si yo lo hablo desde la cuestión de kilogramos, pues los kilogramos van a ser igual a lo que entra de este y de este. Pero pues yo necesito saber un componente, puede ser en Brix, puede ser en grados Gay-Lussac, puede ser un grado en porcentaje, puede ser una composición en producto, en agua, bueno, diferentes características que yo puedo determinar en este ejercicio. Y para eso me sirve la parte de la instrumentación, para poder monitorear y controlar que esto en realidad está funcionando y se hace un balance general de mi proceso de transformación. Entonces existen diferentes tipos de balances. Están los balances simples, que son los que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Los balances simples, que son aquellos que se manejan a partir de masas. Balance de materia de masa. O sea, la masa orientada como hacia esa cantidad de pesos, ¿cierto? Tenemos los balances de equilibrios físicos, que es el balance como de componentes. Pero también existen unos balances que se conocen como los balances con reacciones químicas. O sea, estos primeros no tienen reacción, porque no se transforma. O sea, es como llegar y decir, yo tengo aquí el producto, no sé, ingresa la pulpa, aquí voy a sacar la mermelada y salió agua, pero se mantiene. Esto es un balance físico, un balance simple, pero puedo tener un balance químico que puedo agregar
Na, ¿cierto? Sodio, puedo aplicar cloro y aquí me va a salir NaCl, una sal más agua. Entonces hubo una transformación. Yo en ningún momento incorporé agua, pero acá voy a sacar agua. ¿Por qué? Porque esta condición, el NaCl, viene, perdón, no lo coloco así, sino es Na, ¿cómo es? NaO y HCl. Dióxido de sodio y ácido clorhídrico. Y aquí me sale una sal y agua, porque sería NaCl, sal, y un agua que sería H2O. Entonces sería aquí H2Cl, hidróxido de cloro y dióxido de sodio. Bueno, no recuerdo bien la fórmula. Y voy a obtener este proceso que sería con reacción química. Entonces esto pues ya lo dejamos a los químicos, a los ingenieros de procesos, que son los que hacen ese tipo de balances estequiométricos para poder identificar cómo es el proceso. Pero a nosotros nos interesa es este primero, porque este primer proceso, a partir de este balance, es como usted va a controlar las diferentes operaciones. En el ejercicio nosotros que estábamos mirando, ¿cierto? De la empresa, la señora nos decía, o la chica, que ellos ingresan 300 kilogramos de maíz trillado, que según la ficha técnica ese maíz viene al 5% con agua. Y ellos aplican 500 litros de agua. Pues ¿cuál es la humedad del agua? Lógico, ¿no? Pues sería 100%. Y ellos me dicen que están sacando, entonces, en promedio, 800, ¿cierto? 800 kilos de maíz o de masa. Y la humedad no sabemos. Esto es un balance, ¿cierto? Está ingresando a un proceso de transformación dos corrientes, una en base seca, pues yo podría decir, listo, aquí cuánto estoy ingresando en base húmeda. De estos 300 yo puedo decir que son 300 por 0.05. A ver, veamos. 300 por 0.05. Están ingresando 15 kilos de agua. Por lo tanto, serían 300 menos 15. O sea, están ingresando 285 kilos, ¿cierto? De maíz. Y este maíz, al tener contacto con el agua, que sería con los 15 kilos de agua más los 500 kilos de acá, esto tiende es que lo puse así, ¿no? 800, bueno, iba a poner 600 aquí. 600. ¿Por qué son 600? Porque no todo, sino que hay una parte que se evapora del agua. Entonces, es más estos 600, serían 615 litros de agua. Si me están saliendo 800, entonces yo diría 285 más 15 más 600, están ingresando son 900. Y acá están saliendo 800, por lo tanto, por acá tienen que haberse perdido 100 kilos de agua. Ahí tengo el balance completo.
¿Para qué son para qué necesito a los ingenieros? Para que me puedan controlar que esto es verdad. Para poder identificar que este producto tenga el mayor rendimiento posible. ¿Cómo puedo hacer para que no sean 800 sino 850? ¿Cómo puedo hacer que esta empresa gane más aumentando ese porcentaje? Utilizando esto. Bueno, ya eso son técnicas de análisis. Entonces lo que hacemos es sacar esta condición. Vale. Como balance simple, pues lo podemos identificar así, de esa manera. Pero como balance en materia, como balance en componente, podemos hacerlo en cuestión de agua. Entonces puedo decir que los 800 kilogramos, ¿cierto? Por la humedad que no conozco, va a ser más los 100 kilogramos de agua que salen por la humedad que sería en este caso al 0, al 1, al 100 por 1, porque estamos hablando, es igual a, en este caso, 300 multiplicado por 0.05 más serían 600 por 1. Entonces aquí dejamos indicado, ¿cierto? Puedo decir que la humedad final de este producto va a ser igual a este porcentaje que lo habíamos mirado allá, que eran 15 kilogramos, ¿cierto? Más 600, o sea, sería esto 615, 315 por 600, menos 100. Entonces sería la humedad del producto sería 515 sobre 800. Y la respuesta, 515 dividido entre 800, esto va a salir a una humedad del 64%. Entonces miren lo que nos está sucediendo. Está saliendo una masa de 800 gramos a una humedad del 64%. O sea, es muy alta. Que esta humedad posteriormente yo la tengo que llevar a una humedad final del 16%. Entonces yo hago esa conversión, si ya uno lo podría como trabajar, ahorita estamos dando unos datos hipotéticos. Entonces yo tengo que posteriormente esto laminarlo, mezclarlo, amasarlo y pasarlo por un sistema de horneado de tal manera que la humedad final del producto sea del 15%. Entonces lo que voy a hacer es retirarle agua. Y como tengo que retirarle agua, ¿qué es? Me estoy dando cuenta que estoy aquí con una humedad muy alta sacando el producto. Entonces la pregunta sería, ¿le sigo colocando más agua o le quito agua, ¿cierto? O acá no me está saliendo muy poca agua. ¿Para qué? Para poder determinar que esta condición aumente, entonces, o le meto más temperatura. Y empiezo a jugar con estos datos de tal manera que encuentre el valor óptimo que yo necesito para mi proceso. Porque de nada me sirve cargarlo de agua y sacar un producto muy mojado, ¿cierto? Muy húmedo, que posteriormente tengo que volver a necesitar más calor para bajarle esa temperatura, esa cantidad de agua. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros debemos conocer y generar desde este aspecto tecnológico alguna propuesta de mejoramiento. Entonces, por eso los que se trabaja es a partir de este tipo de balances. ¿Vale? Vamos a mirar acá, tengo otros. Bueno, la ecuación general ya la miramos.
¿Dónde están unos ejercicios? Vamos a mirar a ver. Bueno, hagamos uno de secado. Entonces, vean, tenemos el balance general. Dos pasos hay que hacer siempre. El balance general, ¿qué es el balance completo? Entonces, si yo tengo aquí una corriente A y me sale una corriente B y una corriente C, entonces el balance general consiste en decir A va a ser igual a B más C, ¿cierto? Ese es mi balance general de complemento. Y voy a tener un balance de componentes o de composición, que es el mismo, pero es trabajar a partir de los componentes. Entonces yo puedo saber que tengo a un porcentaje y voy a sacar B a un porcentaje y voy a sacar C a otro porcentaje. Por lo tanto voy a decir que A multiplicado por el porcentaje va a ser igual a B multiplicado por el porcentaje más C multiplicado por el porcentaje. Muchas veces cuando yo estoy haciendo este tipo de ejercicios, en algunos de los términos se me va a cancelar. ¿Por qué? Porque no solamente el componente sale en todos los procesos, o si no, pues estaríamos diciendo que la composición va a mantenerse igual, sino que hay uno de estos que siempre va a perder un componente porque yo lo estoy cambiando, lo estoy sacando, ¿sí? En el caso del agua, en el caso del azúcar, en el caso de la sal, en el caso del alcohol y demás. Entonces estos son como los dos componentes que debemos hacer. Un balance general de peso y un balance de composición a través de sus porcentajes, ¿cierto? Entonces hagamos un ejercicio como en el secado del cacao. Vamos a verificar. Entonces aquí me dice que yo necesito utilizar para el secado del café un aire, ¿cierto? Que va a tener una humedad, a ver, pongámoslo, que va a tener una humedad de 0.015 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. O sea, en este caso estamos hablando que tiene una humedad aproximadamente de 1.5%, ¿cierto? Y está a 25 grados centígrados. Y lo vamos a pasar, ¿cierto?, por un precalentador de tal manera que este va a aumentar la capacidad. O sea, bueno, vamos a pasar ese aire por un precalentador. Eh, 0.015, como para dejarlo indicado, kilogramos sobre kilogramo de aire seco, va a pasar está a 25 grados centígrados y sale a 60 grados centígrados. Va a tener la misma. Es que este es para definir. A ver, tenemos esta cantidad de aire, a esta humedad, sale a esta temperatura y vamos a cambiarle la humedad. Aire seco.
No, vamos a dejarlo así indicado. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Cierto? Si yo tengo un aire que ingresa a un secado de cacao, pero primero, antes de ingresar a la unidad de secado, yo tengo una temperatura de ambiente y lo ingreso a un sistema de resistencias para que esto se me caliente este aire. ¿Qué sucederá en el ejercicio cuando yo lo caliento? ¿Cierto? El aire, pues listo, aumenta su temperatura, pero ¿qué pasará con la concentración? ¿Será que se mantiene o cambia? ¿Qué me dicen? Cambia, profe. ¿Será que cambia la concentración? ¿Por qué? Pues al calentarlo, los líquidos empiezan a perderse dependiendo de su volatilidad. Pero si yo estoy mencionando que tengo aquí solamente una corriente A y me está saliendo una corriente B, lo que cambia es la temperatura por una cuestión de transferencia energética, pero el mismo aire se va a mantener en esta condición. Entonces, pilas con esto, porque miren que en el balance A va a ser igual a B, o sea, tengo un ciclo cerrado que es un sistema de calentamiento de este aire. Yo no tengo para decir sale aire y sale agua. Para que exista esa salida de agua, ¿cuánto debe evaporarse? La evaporación del agua se hace a 100 grados. Entonces aquí no lo puedo presentar. Entonces, listo. Se hizo un proceso de calentamiento. Ingresó aire a un ejercicio de secado. Aquí yo tengo una bandeja de secado de café, perdón, de cacao, ¿cierto? Y puede hacer que el aire ingrese por la parte inferior. Aquí sí ya hago el balance de decir, ingresa aire, ¿cierto? Todavía no le hemos dado una característica y me está sacando un aire, o sea, va a ser lo mismo que ingresa, va a ser igual a lo mismo que sale, ¿cierto? Un kilo, X kilogramos va a salir, pero la humedad va a cambiar. Entonces, ahí es donde yo tengo que verificar cuánto es esa humedad que está trabajando este sistema. Bueno, si nosotros lo hacemos desde una parte más desde el ejercicio desde la ingeniería, ¿ustedes qué harían? Simplemente colocan aquí un anemómetro, que el cual va a medir la cantidad de aire que sale, pero además pueden hacer, ¿cómo se llama? El ejercicio hay una prueba para medir la humedad relativa. Y ahí hay unos instrumentos que se llama el higrómetro. Entonces el higrómetro usted lo coloca y puede determinar que sale, no sé, un ejemplo, eh, traba al 15 y sale al 30%. ¿Qué es lo que estoy observando? Que está ingresando al 1.5 y está saliendo al 30%. O sea, sí tuvo una retención de, ¿cómo se llama? Una retención de agua. Entonces, si yo digo que aquí ingresó 100 kilogramos de cacao, ¿cierto? En un ejercicio de lote o de baches, porque estaríamos trabajando. Entonces, la pregunta vendría a ser, después de 5 horas de tratamiento, ¿cuánto es el peso final del cacao?
¿cierto? Entonces lo que hacemos es, ingresó aire, sale aire, que cambia su composición. Entonces yo lo que puedo trabajar son los balances a partir del aire. O sea, para poder saber cuánto está saliendo allá. Voy a poner una base de cálculo que entraron 1000 kilos de aire, ¿cierto? O 100 kilos de aire. Entonces 100 kilos de aire que ingresa a una humedad de 1.5 a un sistema y está saliendo X cantidad a un 30%, pues entonces quiero saber cuánto es ese peso que está saliendo aquí de agua. Entonces yo puedo hacer el balance general, mencionar aquí el porcentaje de agua y lo puedo hacer por componentes. 100 por 1.5 por 0.015 es igual a X por 0.3. Entonces se hace esa conversión, ¿cierto? Y puedo mencionar 100 dividido, por 0.015, 1.5 dividido entre 0.3. Sería aquí, X sería igual a 5, ¿cierto? Entonces ahí estamos a 5, sí, al 30%. Entonces estamos hablando que son 5, a ver, aquí tenemos una base de cálculo de 100 kilogramos de aire al 1.5% y salieron 5 kilos de aire al 0.3. Lo voy a hacer por base seca, entonces, perdón. Esto quiere decir en base seca, en base húmeda, que está ingresando agua, o sea, por componente de agua, veamos. En agua está ingresando, en este caso, 100 a 1.5 me da. En agua es 1.5 kilos de agua y aquí me están saliendo 30 kilogramos de agua. La diferencia, porque va a ser igual en componente 30 kilos de agua, aumentaron 30 menos 1.5, 28.5 kilogramos de agua que están saliendo, que son los que están sacando del cacao. Entonces, si yo hago por ese componente, estaría mencionando que los 100 menos los 28 serían 71.5 kilogramos de cacao seco, ¿cierto? Ahora sí planteo el balance desde el cacao. Entonces, si el cacao me está diciendo que ingresa cacao, 100 kilos de cacao, me está saliendo, tengo que saber es el porcentaje del cacao, me están saliendo 71.5 kilogramos de cacao. Pues lógicamente va a salir por acá agua, que serían los 28.5 kilogramos, que es lo que se pierde. ¿Y qué porcentaje de humedad tendría este cacao aquí? Yo necesito saber el porcentaje de humedad. Este porcentaje de humedad es 1, ¿cierto? Ejemplo, que le digan que esto tiene que estar al 16%. Entonces yo puedo ya mencionar que los 100 kilogramos de cacao multiplicados
por su componente en porcentaje va a ser igual a los 71.5 por 0.16 más 28.5 por 1. Entonces aquí mencionamos 71.5 por 16, perdón, no es por 16, por 0.16 más 28.5 y esto lo dividimos entre 100. Entonces aquí el cacao, el porcentaje de humedad del cacao inicial era del 39.94. Entonces, ¿qué es lo que se hace el balance como global, pues el análisis? Tengo un cacao, ¿cierto?, que ingresa de 100 kilos a un porcentaje de humedad del 39.94, o sea, aproximadamente el 40% de cacao. Se hizo el ingreso de un aire caliente a 60 grados centígrados en una cantidad de aire que ya lo habíamos mencionado, que era aproximadamente, pues, por base de cálculo, 100 kilogramos de aire a una humedad de 1.5%. Al hacer esta transferencia, el aire caliente lo que hace es tomar agua presente del cacao y salir por la parte superior a una concentración del 30%. Ese 30% significa que el cacao ha perdido su porcentaje de agua, ¿cierto? Porque esa agua es la que, esos 28.5 kilos, es los que los dona al aire caliente que sale por la parte superior, y el cacao se queda a una concentración, o sea, pierde agua, y de esos 100 simplemente me voy a quedar con 71.5 a un 16%, que es lo que el mercado lo pide. Entonces ya puedo hacer balances por componentes, balances por producto o balances generales, ¿vale? Entonces esta cuestión de los